Buenos días a todos. Os damos la bienvenida un día más a un nuevo webinario de Energética 21. Como sabéis, hacemos este tipo de sesiones de forma habitual. Hoy vamos a hablar de sostenibilidad, de energía. El webinar de hoy lleva como título ¿Es posible medir la sostenibilidad de la energía? Vamos a hablar en profundidad de una startup, de una nueva empresa, se llama Enviroscale, que está desarrollando un nuevo método para medir esta sostenibilidad, para conocer cómo se produce, cómo se comercializa y cómo se consume esta energía. A lo largo del webinar nos irán dando todos los detalles, pero una breve presentación, pues es una tecnología basada en blockchain que nos permite conseguir información veraz y contrastable. Estos dos términos son muy importantes cuando hablamos de cómo conseguir la energía, cómo medirla. Pues gracias a la seguridad e inmutabilidad de estos datos, ¿no? Que sabéis que eso es la base del blockchain. Así que, bueno, como digo, vamos a ir avanzando en esta temática y en conocer un poco cómo funciona Enviroscale, a qué se dirige, qué servicios ofrece. Y para ello tenemos con nosotros a Meritxell Pérez, que es CEO de Enviroscale, de esta startup. Hola, Meritxell, muy buenos días. Ahora en breve Buenos días. te doy paso ya para que comiences con tu intervención. Solo recordar a los asistentes que contamos con un menú de preguntas y respuestas. Lo tenéis todos abajo en vuestro sistema de Zoom. Y si queréis trasladar a los ponentes alguna pregunta, os rogamos que la dejéis ahí, en el menú de preguntas y respuestas. De acuerdo, en el chat a veces se pierden las preguntas y es más complicado de seguir, así que podéis dejar ahí las cuestiones. Así que bueno, sin más preámbulos voy a dar paso a Meritxell. Simplemente preguntarle en un principio, bueno, ¿qué es Soltec? Que es un poco la compañía que engloba a esta startup, a Enviroscale, y cómo surge el proyecto en concreto de Enviroscale. Muy bien, pues Javier, muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación a este webinar. Para nosotros Enviroscale es un proyecto muy ilusionante que nace fruto de la vocación de innovación de Soltec Power Holdings, pero permíteme que os introduzca brevemente a Soltec para que sepamos un poco el marco en el que nace, ¿no?, el proyecto de Enviroscale. Soltec Power Holdings es una compañía integrada del sector fotovoltaico que a día de hoy cuenta con 3 divisiones de negocio fundamentales. La primera, en primer lugar, la división industrial, focalizada o dedicada al suministro de seguidores solares y otros, así como otros servicios de construcción adicionales, en paralelo al seguidor solar o tracker, como lo denominamos. A día de hoy somos la tercera compañía a nivel mundial suministradora de seguidores solares fotovoltaicos y contamos con un track record de aproximadamente 14 gigavatios a finales del mes de septiembre. Nuestra segunda línea de actividad nace bajo la marca de Powertis en el año 2018, es una división dedicada al desarrollo de proyectos fotovoltaicos. A día de hoy contamos con 13,7 gigavatios de proyectos en distintos grados de desarrollo a nivel global en 8 países. Estamos presentes en España, en Europa, en España, en Italia, en Rumanía, en Dinamarca, en Brasil, en Estados Unidos, en México y en Colombia. Y en tercer lugar tenemos una división, hemos creado en este ejercicio una división dedicada a la gestión de activos, denominada Soltec Asset Management. Es decir, una vez los activos, una vez que los proyectos llegan al estado de ready to build, tenemos la posibilidad dentro de la división de desarrollo de proyectos fotovoltaicos, o bien los rotamos, los vendemos a un tercero, o bien pasan a formar parte de la división de gestión de activos. Pero si tuviese que definir a Soltec Power Holdings con 3 palabras, te diría, Javier, que es una compañía sostenible, y es sostenible porque nace con la sostenibilidad, tenemos la sostenibilidad en el ADN de la compañía y es básico para una compañía que está en el sector de los renovables, porque luego lo comentaremos, pero existe una gran diferencia entre renovable y sostenible. Es una compañía verticalmente integrada, como has visto, gracias a estas 3 divisiones de negocio que nos permiten capturar valor a lo largo de toda la cadena de valor, valga la redundancia, y es una compañía innovadora. Es una compañía basada en la innovación no solo de los productos que ofrecemos, sino para buscar alternativas y soluciones en esta transición energética que estamos viviendo a nivel global, ¿no? En este sentido, por eso también está con nosotros Iván Soto, que es nuestro director hemos creado una incubadora dentro de Soltec Power Holdings y está liderando el proyecto de la incubadora que para nosotros es crítico a día de hoy. Muy bien, gracias, Meritxell, por estas primeras pinceladas un poco de Soltec, que bueno, entiendo que es una compañía muy conocida por todos nuestros asistentes en el sector fotovoltaico, lleva ya muchos años y es bueno, un poco de referencia, ¿no? Sobre todo en compañías españolas y fabricantes españoles de trackers y del sector fotovoltaico.
Como decía Meritxell, contamos también con la presencia de Iván Soto, director de Aurora, pues se puede conectar ahora en breve ya de Iván, que bueno, nos va a hablar más sobre Aurora, ¿no? Sobre esta incubadora de proyectos, a qué proyectos se dirige y por qué es necesaria. Entonces, bueno, muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Te doy paso. Muchas gracias, Javier, y un placer. Bueno, pues al hilo de lo que ha expuesto Meritxell, he de decir que Soltec nació en 2004 siendo una startup, básicamente una empresa tecnológica de alto crecimiento. Tuvo un crecimiento exponencial al calor de una regulación que era muy favorable a, como todos sabemos, a las energías renovables. Entró en un proceso de crisis como el resto de entidades del sector a raíz del cambio de legislación ya entrada la década pasada. Se reinventó, utilizó la innovación para reinventarse, se internacionalizó para sobrevivir, pasó de una startup a una scale-up y en unos pocos años llegó a salir a bolsa. Esto quiere decir que Soltec ha adquirido un tamaño pues, muy considerable. Somos más de 1.500 personas repartidas en 17 países, estamos cotizados en el mercado continuo. Como ha dicho Meritxell, somos tercer fabricante de seguidores solares, estamos diversificados a lo largo de la cadena de valor. Todo esto hace que Soltec haya tenido que dotarse de unas estructuras que hagan gobernable y gestionable la organización, lo cual pues, es imprescindible para explotar el negocio actual, pero que va en detrimento de la exploración de negocios futuros, que es lo que caracteriza a las startups. Entonces, digamos que ya no somos una gacela, somos un elefante y tendemos a movernos como un elefante, y les pasa a todas las organizaciones. Esto es algo que está muy estudiado por la literatura del management. Y como no podemos cambiar de tamaño, lo que sí podemos hacer es cambiar de mentalidad y hacer que el elefante pues, piense como una gacela o mantenga parte de ese pensamiento de gacela y de alguna forma intente tener la agilidad que tenía entonces en sus inicios y que bueno, pues, le condujo al éxito actual. Voy a compartir mi pantalla. A ver. ¿Veis mi pantalla? Sí, perfecto, se ve bien. Sí. Genial. Bueno, pues el objetivo de Aurora, que por cierto no lo he dicho, pero Enviroscale es fruto precisamente de Aurora y ahora lo veremos, es ser un instrumento transformacional. Si utilizamos la teoría de los 3 horizontes de McKinsey, Aurora se situaría en el horizonte 3, el más alejado del core actual de Soltec. Nuestro objetivo es explorar nuevos mercados, más que nuevos mercados, nuevos modelos de negocio, nuevos productos y servicios muy diferentes de los que tenemos actuales, e incorporar tecnologías que nos ayuden precisamente a alcanzar esos objetivos muy a largo plazo o por lo menos en horizontes de 3 a 5 años como poco. Otras áreas de Soltec hacen otro tipo de innovación un poco más clásica, innovación incremental, que estaría en Soltec Engineering, está siempre mejorando el funcionamiento y el diseño de nuestros trackers. Una innovación un poquito más audaz, adyacente, que sería la que lleva a cabo Soltec Innovation, nuestra Patent Box. Y como digo, la innovación transformacional, la que apunta hacia la transformación del negocio, de la esencia de Soltec, pues quedaría con Aurora. Aurora básicamente es un instrumento de relación con startups. No podemos ser una startup, pero sí podemos aprender a relacionarnos con ella y de alguna forma establecer relaciones de colaboración y mimetizarnos en la medida de lo posible. La relación con las startups puede ser hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera con una estrategia de innovación abierta, es decir, startups que están fuera de Soltec y acuden a nosotros porque tienen modelos de negocio que pueden ser sinérgicos con las capacidades y el conocimiento de Soltec, y el intraemprendimiento, que son ideas que surgen de la propia organización, de los empleados, y que bueno, Soltec da las herramientas y recursos necesarios para que poco a poco puedan convertirse en modelos de negocio
y finalmente en un momento dado pues en nuevas áreas de negocio de Soltec, nuevos departamentos o incluso spin-offs separadas de la propia matriz. Las áreas de interés que nos interesa, a las que apuntamos, pues lógicamente tienen que ver con las energías renovables. Nos interesa, por supuesto, la fotovoltaica porque es nuestra esencia, pero estamos abiertos a otro tipo de tecnologías de generación energética, siempre y cuando sean renovables, porque eso sí o sí está en nuestro ADN y en nuestra razón de ser. Nos interesa temas de eficiencia energética, smart grid, economía circular, especialmente todo lo que tiene que ver con el reciclaje de paneles solares, desmantelamiento de plantas, que todavía en las grandes plantas fotovoltaicas no son muy antiguas para pensar en esto, pero digamos que es una necesidad que tenemos a futuro y que tenemos que anticiparnos. Nos interesa la integración de la fotovoltaica con la agricultura, en lo que se conoce como agrovoltaica. Nos interesa, por supuesto, el almacenamiento energético, ese gran reto que todavía tienen las renovables, el hidrógeno verde, el vector energético en el que tenemos todas las sociedades occidentales depositadas nuestras esperanzas para alcanzar esos objetivos tan ambiciosos de descarbonización que necesitamos y, por supuesto, nuevos materiales de generación eléctrica o que tengan otro tipo de aplicaciones. Y también, junto a estas áreas de interés, nos interesan las enabling technologies, las tecnologías habilitadoras, Internet de las cosas, machine learning, cloud computing, blockchain, fabricación digital, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual. El caso es conseguir competitividad, ya sea integrando estas tecnologías, ya sea explorando nuevas áreas o modelos de negocio. ¿Qué ofrecemos a las startups que se acercan a Soltec? Bueno, pues les ofrecemos ser su facilitador tecnológico. En el sector energético hay grandes barreras de entrada derivadas de las grandes inversiones que se necesitan pues, para poner en marcha parques fotovoltaicos, derivadas de una normativa bastante estricta, de regulación de seguridad, prevención de riesgos laborales. Nosotros facilitamos la entrada o por la validación de los emprendedores con sus tecnologías en plantas reales, si están suficientemente maduras para ello, para hacer pilotos, o si no están en esa fase, les podemos dar acceso a laboratorios, a entornos experimentales en los que puedan tener esa primera validación de sus soluciones tecnológicas. También podemos ser su facilitador comercial. Soltec vende a un buen número de clientes Tier 1 en 17 países, tiene un buen conocimiento del mercado fotovoltaico, y estamos dispuestos a llegar a acuerdos con startups pues, de venta cruzada, upselling, intercambio de leads, incluso pues, cesión de infraestructuras en países en los que estamos presentes. Ofrecemos financiación inteligente, es decir, podemos actuar como un venture capital que ofrezca pues, equity o préstamos u otro tipo de apoyo financiero, pero al mismo tiempo siempre acompañado de esa capa smart que se deriva de nuestro rol de facilitador tecnológico o facilitador comercial. Entonces aportamos ese plus frente al venture capital, que en el sector energético, insisto, es mucho más valioso que en otros sectores, como podría ser en negocios de Internet, en los que quizá un socio industrial no sea tan relevante. Y finalmente, en el caso de los intraemprendedores, les ofrecemos mentoring, formación, espacios de trabajo, liberación de horas, y la posibilidad de incluso ser CEOs de su propia startup si finalmente pasan todos los filtros y su proyecto es aprobado por el comité de inversiones. Bueno, cuando invertimos en una startup, lo primero que miramos es el encaje con Soltec. No quizá con el negocio actual, sino con el negocio futuro, ¿no? El negocio en el que vemos a la compañía dentro de 3, 5 o 10 años. En este sentido, no actuamos como un venture capital, no basta con que se nos presente una buena oportunidad financiera, también tiene que ser una buena oportunidad estratégica. TRL 4A8 hace referencia al grado de madurez tecnológica que deben de reunir las startups, como mínimo deben tener un prototipo funcional e idealmente no estar en fase comercial. En cuanto a madurez empresarial, pues tiene que estar en fase seed, early stage, con un equipo solvente, tanto a nivel técnico como a nivel empresarial. Cláusulas de permanencia del emprendedor, pacto de socios, cap table, ahí no nos diferenciamos mucho de lo que es un venture capital al uso. Podemos aportar, como el venture capital, equity, es decir, tomar participaciones en el capital social.
podemos hacer notas convertibles, podemos ser imaginativos y llegar a acuerdos pues, más innovadores como Service for Equity. Eso sí, nos gusta que sean negocios pues, con una valoración razonable, con niveles pre-money de 2 millones de euros como máximo, aunque podemos hacer alguna excepción. Y los tickets pues, irían desde los 50.000 a los 250.000 euros con posibilidad de hacer follow-on. Y aquí en este esquema pues, vemos el itinerario que siguen las startups, tanto las internas como las externas, dentro de Aurora. En el programa IDEA, digamos que todo está mucho más estructurado, se abre una convocatoria a principio de año. El programa IDEA es el que se dirige a los intraemprendedores, a los empleados de Soltec. Se abre esa convocatoria, como digo, se presentan los empleados con una idea de negocio, se hace una primera selección, los que entran en la primera fase pues reciben formación, se vuelve a hacer una selección, pasa a una segunda fase en la que se les asigna un asesor técnico y tiene que validar su idea, un nuevo filtro y llegan a una fase de incubación en la que ya les liberamos de horas de trabajo y les asignamos un mentor. Y finalmente, bueno, pues si convierten con éxito esa idea en un plan de negocio, presentan en el comité de inversiones en el que está el CEO, está el director financiero, está el director de estrategia e innovación y si ve que tienen encaje con la estrategia de Soltec, pues puede financiar. Meritxell, te conectas, yo creo que estoy consumiendo ya demasiado tiempo, voy a ir terminando. En cuanto a las startups externas, ahí no hay un programa tan estructurado, simplemente nos adaptamos a las necesidades que tenga la startup en ese momento y vemos bueno, pues, qué tipo de apoyo podría tener interés y sentido para ella por parte de Soltec. Simplemente añadir que a día de hoy empezamos con esta estrategia a principios de enero. A día de hoy tenemos 4 pilotos en marcha con startups. 19 startups han sido remitidas a unidades de negocio para que las tengan en consideración como posibles proveedores. Estamos en negociaciones avanzadas con 2 startups y con un poco de suerte entraremos en su capital social en las próximas semanas, próximo mes. Y en el caso del programa IDEA de intraemprendimiento, simplemente decir que Enviroscale es la primera materialización de este programa y ahora lo expondrá Meritxell. Y tenemos otros 2 proyectos en fase de incubación que esperamos que expongan ante el comité de inversiones a principios de enero. Pues nada más por mi parte, muchas gracias a todos y adelante Javier, Meritxell. Muy bien, Iván, muchas gracias por las explicaciones, creo que muy útiles sobre todo para ampliar los horizontes de quién es Soltec y qué tipo de empresas también buscáis para esta incubadora, las tecnologías de las que has hablado, proyectos de hidrógeno, almacenamiento, en fin, creo que temáticas muy interesantes que iremos viendo en el futuro. Vamos a continuar ahora con Meritxell, que nos va a explicar un poco bueno, cómo surge realmente la necesidad de crear Enviroscale y qué necesidad soluciona y qué se dice. Adelante, Meritxell. No te oímos ahora, a ver. Es el mute, creo. Ahora. Ahora, Muchas perdón. gracias, Javier. Sí, así es. Como decía Iván, Enviroscale es el primer proyecto que surge de la incubadora de Soltec. ¿Y por qué surge este proyecto? Bueno, pues a día de hoy yo creo que todos somos conscientes y estamos concienciados de la importancia que tiene actuar para frenar el cambio climático. Sabemos que tenemos que hacer algo para hacer más sostenibles y que tenemos que hacer algo ya, pero ¿lo estamos haciendo realmente? Esta yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Y es lo que fundamenta también pues, lo que ha fundamentado la reciente COP, por ejemplo. Y en base a esto y a la necesidad real que existe en la sociedad de productos, de empresas cada vez más sostenibles, nace Enviroscale. A día de hoy la sociedad está demandando productos sostenibles. Los empleados queremos trabajar en empresas con propósito. El mercado financiero quiere invertir en compañías que verdaderamente cumplan con criterios de ESG, entendiendo la ESG como sostenibilidad en un sentido amplio, ¿no? Cumplimiento de factores medioambientales, sociales y de buen gobierno. Y los medios de comunicación os hacéis eco de las compañías que tienen conductas sostenibles y también de aquellas que no lo tienen. Por tanto, yo creo que a día de hoy es una demanda
verdaderamente por parte de la sociedad, la sostenibilidad. Por otra parte, bueno, pues a raíz de las recientes tensiones geopolíticas en Europa, la necesidad de lograr una independencia energética por parte de los países, de todos los países, es una realidad. Lo estamos viviendo. Y en este contexto, las energías renovables son más importantes que nunca. El crecimiento que vamos a ver y que estamos viendo en términos de energías renovables, en que la solar fotovoltaica va a ser fundamental, pues va a ser muy relevante en los próximos años. Y todo esto nos hace, seguimos también en un entorno en el que la ambición net cero, o la obligación o la necesidad de llegar a un contexto de net cero, de emisiones cero en el año 2050, pues nos obliga a acelerar estas tendencias. Pero nos encontramos con ciertos retos. Nos encontramos con retos a la hora de medir y de entender verdaderamente qué es la sostenibilidad, porque antes hablábamos de distintos grupos de interés, pero cada uno de estos grupos de interés entiende la sostenibilidad de una forma, y la sostenibilidad bien entendida debe comprender una medición de factores medioambientales, la medición de criterios sociales y la medición de estándares de buen gobierno. Por otra parte, los distintos estándares que a nivel internacional miden la sostenibilidad, bueno, pues no dejan de crecer y al final dificulta mucho que las compañías sepamos muy bien a cuál de ellos dirigirnos para medir la sostenibilidad de una forma efectiva, ¿no? Sin caer en lo que muchas veces se ha hablado en distintos entornos, que es el famoso greenwashing. Entonces, esto verdaderamente es un problema, la medición, el verdadero entendimiento de la sostenibilidad y la medición de la propia sostenibilidad. Por otra parte, mencionábamos antes que muchas veces, bueno, pues hablamos de la necesidad de generar energía renovable, y en muchas ocasiones se ha entendido, se entiende, que la energía renovable ya es per se sostenible. Y esto es un fallo de concepto, o es un concepto que ha sido mal entendido tradicionalmente, porque verdaderamente que una energía se haya generado, que la energía se haya generado de forma renovable, a través de una fuente renovable, no implica necesariamente que haya sido de forma, o que se haya generado de una forma sostenible. Y esto es lo que quiere medir Enviroscale. Enviroscale nace como el primer scoring de sostenibilidad energética para medir realmente y proporcionar una medición real de la sostenibilidad de la energía que se ha generado en base a criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno. Es el primer scoring de sostenibilidad energética que existe a día de hoy. Está basado en tecnología blockchain para proporcionar una trazabilidad completa que parta del productor de la energía, de las plantas de producción energética, y que llegue hasta el cliente final, para que el propio cliente final sea consciente y sepa qué energía está consumiendo en sus empresas o en sus hogares. Y está basado en estándares internacionales, porque al final aquí tampoco consiste en inventarnos la rueda. O sea, los KPIs, los indicadores que miden el grado de cumplimiento medioambiental, social y de buen gobierno, ya existen, como decía antes, numerosos estándares. Lo que hemos hecho ha sido adaptar los estándares internacionales que ya existen al proceso de generación de las distintas fuentes de energía. Y estos indicadores estarán verificados por un tercero independiente para otorgarles una mayor validez, ¿no? Por tanto, de Enviroscale yo destacaría esta trazabilidad, la verificación de la información y la vinculación que va a tener necesariamente con los GDOs, realizando un upgrade de los actuales certificados de origen. Los actuales certificados de origen proporcionan una información acerca del grado de sostenibilidad de si la energía es renovable o no, pero no proporcionan a día de hoy información sobre la sostenibilidad de esa generación energética. Bien, la certificación Enviroscale va a hacer un upgrade de esa información que existe a día de hoy. Y por otra parte, la tecnología blockchain, Javier, es fundamental, o nos proporciona una trazabilidad que es fundamental a lo largo de todo este proceso. Por tanto, como te decía antes, creemos que estamos muy ilusionados con el proyecto, creemos que es un proyecto absolutamente necesario para contribuir a diferenciar la energía renovable de la verdaderamente sostenible, y nace de una demanda social. Muy interesante, porque creo que es ir un paso más allá, ¿no?, de lo que se hacía hasta ahora con los certificados de origen, ¿no?, y este tipo de cosas que son las que conocemos y las que utilizamos. Y bueno, creo que realmente es una aportación innovadora, ¿no?, ir hacia el origen de la energía y hacia la sostenibilidad de
de esas plantas. Pero realmente, ¿a quién beneficia, ¿no? ¿A quién nos dirigís con este tipo de servicios? Bueno, pues nos dirigimos en primer lugar a los productores de energía. Bueno, pues para los productores de energía es un proyecto que va a ser, o es una certificación que va a ser muy importante porque les va a permitir demostrar el grado de sostenibilidad con el que están generando la energía, independientemente de la fuente de energía de la que proceda. Adicionalmente, beneficia a las comercializadoras. Bueno, pues porque les va a permitir demostrar que están comercializando, si comercializan energía renovable y sostenible, o no lo hacen, y cuál es su evolución en el tiempo en materia de comercialización de energía, ¿no? Y en última instancia al consumidor final, porque nos va a permitir a todos nosotros conocer cuál es el origen de la energía que estamos consumiendo y poder elegir, que es algo que a día de hoy no podemos hacer. Tenemos previsto ahora, bueno, voy a poner un vídeo para dar algunos detalles más de Scale, pero tenemos por aquí una pregunta que nos han dejado, que te la he trazado ahora, de Susana Gutiérrez, que nos decía: ¿qué certifica la blockchain? Es decir, ¿qué se almacena en la misma? Si los datos utilizados para calcular los KPIs, los propios KPIs, y si nos puede dar algún detalle más de este tema. Lo que nos permite blockchain es, primero, tener la trazabilidad completa del proceso y, en segundo lugar, efectivamente, almacenar esa información para permitir almacenar la información de los propios KPIs y los datos que sustentan los KPIs, obviamente, para permitir también conocer la evolución temporal de los mismos. De forma anual, la certificación tiene que ser renovada para garantizar que no ha existido ninguna modificación sustancial en los indicadores que la sustentan. Y adicionalmente va a permitir también a un desarrollador que tenga más de una planta, que es lo normal, comparar cuál es la evolución entre en la generación sostenible, en la generación de energía sostenible en las diferentes plantas que tiene dentro de su cartera. Por lo tanto, efectivamente, la tecnología blockchain y almacenar dicha información es fundamental para poder realizar esa comparabilidad entre la información de forma temporal. Pues gracias, Susana, por la pregunta. Animamos al resto de asistentes a hacer este tipo de cuestiones que hace más dinámico el webinar y sobre todo nos permite profundizar un poco más en lo que estamos comentando. Vamos a dar paso al vídeo que tenemos previsto y luego seguimos con las presentaciones. Es un vídeo corto. Voy a compartirlo yo directamente desde aquí. Ahí lo tenéis. El compromiso con el medio ambiente y la sociedad ya es un hecho. Cada vez es mayor la demanda de información sobre la sostenibilidad de los productos y servicios que usamos en nuestro día a día. Sin embargo, esto resulta difícil de medir. Cuando un kilovatio de energía eléctrica entra en la red, resulta imposible conocer de dónde procede y cómo de sostenible era la planta en la que se generó. Hasta ahora. EnVarioScale es la primera tecnología basada en blockchain que permite cuantificar de manera sencilla, objetiva y fiable el origen y el grado de sostenibilidad de la energía consumida, teniendo en cuenta si se han respetado las buenas prácticas sociales, medioambientales y de buen gobierno en su producción. De esta manera, los consumidores podrán comprobar la trazabilidad de la energía que consumen. Las comercializadoras serán capaces de demostrar el grado de sostenibilidad de la energía que ofertan a sus clientes. Las empresas generadoras podrán demostrar el origen limpio y responsable de la energía que producen, y los desarrolladores de las plantas de energía podrán simularlas antes de construirlas. A través del acceso en EnVarioScale y la información disponible en su propia factura de electricidad, el consumidor podrá visualizar todos los indicadores de ESG de cada una de las plantas generadoras, medioambiental, social y de buen gobierno. Estos serán evaluados en una escala de 0 a 100 que indicará el grado de sostenibilidad de la energía que se consume. La energía certificada por EnVarioScale proporciona visibilidad en el cumplimiento de objetivos de descarbonización, en el compromiso medioambiental y social con el entorno y las personas, en la transparencia y buen gobierno de las empresas que la producen y comercializan. EnVarioScale cambia el paradigma de la energía. EnVarioScale tomamos medidas, porque lo que no se mide, no se mejora. Muy bien, pues creo que ha quedado bastante claro.
en el vídeo un poco las características de Enviroscale. Vamos a dar paso ahora a otro de los ponentes que tenemos con nosotros en el webinar de hoy, es Jorge Morales, seguro ya muy conocido por todos vosotros, que es CEO de la comercializadora Próxima Energía. Así que adelante, Jorge, te traslado algunas preguntas de lo que hemos ido hoy viendo en el webinar. Primero explícanos un poco, para quien no lo conozca, qué es Próxima Energía, ¿no? ¿A qué os dedicáis? Hola, buenos días a todos. Bueno, Próxima Energía es una comercializadora que lo que nace es con el objetivo de cambiar el modelo energético del país, nada menos, ¿no? O sea, nuestra intención es, lo que hacemos es, bueno, pues basarnos en unos principios que al parecer son bastante desconocidos en el sector, ¿no? Hay una cosa muy curiosa, que es que la mayor parte de la gente está acostumbrada, yo diría, a que su compañía eléctrica le time, por decirlo de una forma muy coloquial, y por tanto, pues nosotros enseguida lo que vimos es que había que ser transparentes, había que ser honestos, algo que en principio debería ser todo el mundo, pero que parece que en el sector no es lo habitual, ¿no? A tenor de las enormes quejas que hay por parte de los usuarios, ¿no? Y a partir de ahí lo que hicimos es que los consumidores, nuestros clientes, ahora tenemos más de 20.000, pues no solamente fueran clientes del final y que estuvieran bien tratados, como merecen, sino que además acompañarles en todo este proceso de la transición energética, ¿no? Y ahí tenemos pues todos unos procesos de desarrollo de proyectos, tanto de solares fotovoltaicos para autoconsumo, de puntos de carga de vehículo eléctrico y de climatización renovable, ¿no? Es decir, insisto, acompañar a nuestros clientes que son los protagonistas de esta transición energética en ese apasionante camino de tener cero facturas de energía. ¿Y por qué crees que hay una necesidad realmente de servicios como los que ofrece Enviroscale en el contexto de este sector energético en el que nos encontramos? Bueno, yo creo que cada vez, lo ha dicho Meritxell muy claramente, cada vez hay más preocupación, ¿no?, por distinguir entre lo que es renovable y lo que es sostenible, ¿no? Es decir, para empezar, cada vez vemos que esto de tener un GDO, ¿no?, una garantía de origen renovable de la energía, para muchos clientes ya no es suficiente. Es decir, no les vale con que tú digas que tienes un 100% de energía renovable comprada el año pasado, que equivale en términos anuales a la energía que tú has vendido. Esto es lo que garantizan ahora mismo los GDOs que certifica la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España, ¿no? Sino que lo que te piden es, no, es que yo lo que quiero es realmente saber que, para empezar, que en todas las horas tengas energía renovable, lo cual ya no está fácil, ¿vale? Porque claro, en términos anuales es relativamente fácil comprar GDOs, ¿vale? Pero claro, si tú, por ejemplo, solo tienes energía solar, es evidente que todo el consumo de tus clientes nocturno no lo estás aportando con energía solar. Es decir, en algún momento estás comprando otro tipo de energías en el mercado, ¿no? Esto es muy complejo, pero es el camino del futuro, es el camino de 2050 al 100% renovable. O sea, es decir, de poder garantizar que realmente soy capaz de tener una mezcla de plantas renovables que satisfaga al 100% el consumo de nuestros clientes en todas las horas, lo cual no es en absoluto sencillo. Y en segundo lugar, con esto de la sostenibilidad, que no es lo mismo que ser renovable, claro, no valen todas las plantas, porque no todas las plantas son iguales, ¿vale? No es lo mismo una macroplanta que haya tenido un enorme impacto ambiental en una zona y que tenga pues el acero, los paneles, los inversores, etcétera, traídos de China, por poner un ejemplo, a una planta desarrollada con criterios de respeto a los riesgos laborales, de producción local, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, todas estas cosas cada vez se valoran más y, por tanto, creemos que tienen que estar introducidas hasta lo que ve el cliente, que es su factura de la luz, ¿no?, que al final es el contacto más habitual que tenemos con los clientes finales. Muy bien, Jorge, ¿notáis un incremento de esta necesidad de criterios de sostenibilidad en vuestros clientes? ¿Cómo habéis visto la evolución en estos últimos años? Entiendo que creciente, pero bueno, quería un poco conocer tu experiencia en ver si... Sí, realmente, Javier, la mayor parte de clientes, o sea, esto proviene principalmente de las empresas, y yo diría de los grandes consumidores, ¿vale? O sea, el cliente doméstico está un poquito más, de momento, le cuesta más llegar hasta ahí, ¿no? El cliente que tiene sus propios paneles solares, sí. Nosotros además somos una compañía en esto muy especial porque sacamos un producto en abril de este año que se llama Batería Virtual, que rompió completamente el mercado de los paneles solares y de hecho ahora mismo, y no es normal, somos la única compañía de un tamaño parecido al nuestro o superior que puede tener este porcentaje. Más de la mitad de nuestros clientes tienen paneles solares. Esto no es normal.
como digo, ¿no? O sea, el porcentaje en España, como sabemos, pues es menor, ¿no? Entonces, bueno, el cliente, digamos, con panel solar, que ya digo que en nuestro caso es muy habitual, en otras compañías es residual, está mucho más concienciado, efectivamente. Este sí que sabe la diferencia entre que el panel sea suyo y que la energía sea suya, la que está allí o la cubierta de enfrente, ¿no? Centramos en algo en lo que estamos también metidos ahora, en las comunidades energéticas, ¿no? En algo que esté cerca. El concepto de cerca ya sabemos que ahora la normativa lo ha ampliado a 2 kilómetros cuando se trata de instalaciones sobre cubierta, ¿no? Bien, esto efectivamente parte de algunos clientes, ya digo domésticos, perdón, pero sobre todo viene de la parte industrial. O sea, cada vez más en los objetivos de ESG de las grandes compañías hay algo más que simplemente comprar energía renovable, ¿vale? Y te dicen, bueno, vale, muy bien, vosotros sois renovables, pero hay 100 comercializadores 100% renovables, ¿vale? ¿Quién me puede garantizar? Como por ejemplo, voy a dar un nombre de una compañía muy conocida que ya lo ha dicho, Google, ¿no? ¿Quién puede garantizar que en mis centros de datos de Google tengo el 100% de la energía que consume el centro de datos sea renovable? Esto nadie, en este momento nadie lo puede garantizar, ¿vale? Y es el camino en el que nos estamos marcando y en el que aparece como actor, yo creo, imprescindible en Enviroscale en este momento. No, realmente existen algunos criterios claros para diferenciar, digamos, la energía renovable de la energía que es sostenible, ¿no? Porque en esto es lo que tenemos que avanzar, ¿no? En lo que decíamos antes, de una energía renovable, que bueno, evidentemente sabemos que es en una planta de este tipo, a una energía de origen sostenible, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Existen unos criterios claros? Pues... Sin duda, sin duda. Yo creo que esto Meritxell también lo ha avanzado antes, ¿no? Los llamados KPIs, y que hay mucha literatura internacional sobre esto. Sobre todo, precisamente donde hablaba antes, de las grandes empresas. O sea, esto, a partir de los criterios ESG, efectivamente se definen un montón de indicadores que seguramente en el ámbito de las pymes, y sobre todo en España, pues estamos lejos, ¿no? Y aquí hay un reto adicional que creo que también es muy importante y que aporta Enviroscale. Cuando viene un pequeño promotor, que es de una pyme, y quiere dar de alta su planta en esta plataforma para que se valoren su producción como una producción local, una producción sostenible, pues seguramente tenga que enfrentarse a responder a una serie de preguntas que jamás se hizo y que a lo mejor ni tiene consideradas. ¿De dónde viene el acero que utilizó para las cimentaciones de los paneles? ¿Vale? ¿Qué distancia media hubo desde el almacén que le facilitó los paneles hasta el plazo de la instalación? ¿Qué impacto medioambiental ha habido? ¿Ha habido acuerdos locales para favorecer la implantación local? ¿Se ha contratado a gente de la zona? ¿Vale? Bien, ya digo, son cosas que desde luego las pequeñas empresas las tenemos en cuenta, ¿vale? Pero seguramente no las fiscalizamos, ¿vale? Es decir, no tenemos un seguimiento de esto que hemos hecho, ¿no? Bien, aquí, como hay que certificar la planta y esto te obliga a identificar todos esos parámetros, pues creo que también es un avance, ¿eh? El transformar eso a lo que ya sabemos que es la inmensa mayoría de empresas en España, que son pymes, y que, por tanto, seguramente, como digo, no tienen fiscalizados todos esos criterios, aunque los tengan muchas veces interiorizados dentro de su forma de trabajar, ¿no? Así que, bueno, pues sin duda, yo creo, insisto, los índices están, hay multitud de estándares internacionales sobre un montón de facetas que a priori a lo mejor se nos escapan, pero que claramente se puede definir qué es más sostenible que otro. Y para ir acabando, bueno, toda la solución de Enviroscale se basa en blockchain, ¿no? Meritxell te ha dado algún detalle. ¿Qué crees que aporta esta tecnología que hace poco no se utiliza en el ámbito energético, ¿no? Y bueno, ¿por qué motivo crees que se ha usado en una solución como la de Enviroscale? Bueno, yo te diría que, con perdón de lo que voy a decir, sustituye a la CNMC. ¿Vale? O sea, es decir, aquí los certificados de origen renovable funcionan en España porque hay un organismo oficial que certifica que efectivamente hay una planta que ha producido esa energía y que además ese certificado asociado a esa planta no se ha vendido 2 veces. ¿Vale? Es decir, que no hay una duplicidad en la producción. ¿Vale? Bueno, esto, digamos, permitirme la expresión, en un entorno más moderno, esto se diseñó hace más de 20 años, se hace con blockchain, ¿vale? Es la forma de certificar colectivamente, sin necesidad de una administración pública, que realmente la producción horaria de las plantas es la que es, ¿vale? Y que además, pues que no está repetida, ¿eh? O sea, es decir, que corresponde en exclusiva al comercializador o al cliente que haya tenido una relación y que haya comprado la energía de esa planta, ¿no? En ese sentido, digamos que lo que hace es facilita la certificación de esa energía sostenible, no solo renovable, sino también sostenible, ¿vale? Y además de facilitarla,
lo que hace es que garantiza al consumidor que no le están engañando, lo cual, como he dicho al principio, en este sector es muy importante. Muy bien, Jorge, pues te agradecemos como siempre tu intervención. Seguro que vamos avanzando en nuevas soluciones tecnológicas como esta blockchain para, no sé si para saltarnos o para mejorar el funcionamiento de las cosas. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un placer. Bueno, pues vamos a dar paso al cuarto de los ponentes que tenemos en el webinar de hoy. Es Javier Adiego, que es director de Soltec Asset Management. Muy bien, Javier, ya te vemos por aquí. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a seguir profundizando un poco en lo que comentaba Jorge Morales, ¿no? De cómo una comercializadora de energía sostenible pues trabaja y hace este tipo de proyectos fotovoltaicos con vosotros. Bueno, coméntame un poco qué hace exactamente Soltec Asset Management. Bueno, Soltec Asset Management es la rama de IPP del grupo Soltec. Al final, pues bueno, es el negocio PowerTIS y Soltec Asset Management juntos, pues son el modelo de negocio IPP tradicional de renovables que desarrolla, construye, financia y luego opera proyectos fotovoltaicos en nuestro caso. En PowerTIS tenemos una cartera de desarrollo de alrededor de 13 gigas repartidos por 8 países y Soltec Asset Management tiene ya en operación pues 117 megavatios en Brasil y España y está construyendo pues ahora mismo 117 más. Al final, bueno, pues vamos creciendo y lo que ha hecho el grupo pues, ha sido intentar retener el valor de las plantas y quedarlas también en operación, que era algo que hasta ahora no se hacía. Según tu criterio y cómo es el sector, ¿crees que es posible ya medir la sostenibilidad de estas plantas que se desarrollan, como en vuestro caso las que estáis haciendo? No, bueno, a ver, o sea, el sector ha ido cambiando, pues obviamente por motivos de autorizaciones sí que ha habido que ir midiendo el impacto ambiental de las plantas en la fase de desarrollo, pero eso se ha hecho pues de distintas formas en distintos países y cada país pues tiene su sistema de autorización. Pero bueno, el resto de factores como de sociales y de buen gobierno pues no se han tenido en cuenta o se están empezando a tener en cuenta ahora. Pues en España, por ejemplo, los nuevos concursos pues sí que empiezan a ver la necesidad de justificar no solo que no hay un impacto ambiental con el proyecto, sino que además pues hay cierto cumplimiento de criterios sociales, de crear puestos de trabajo local, pero bueno, no hay estándares internacionales y no hay un proceso claro. Esto es una tendencia, pero que está empezando ahora mismo. Y a la hora de plantearse un desarrollo fotovoltaico de una planta, respecto a estos valores que comentabas, ¿cuál crees que tiene más relevancia? Si esos factores medioambientales, sociales o los de buen gobierno. Bueno, a ver, o sea, para nosotros pues todos tienen importancia. Yo creo que ahí pues, el grupo ya ha demostrado su implicación con los compromisos de sostenibilidad, pero bueno, desde un punto de vista de tramitación puro, buscando el éxito de un proyecto, pues obviamente el ambiental es el más relevante, pero porque es lo que ahora mismo están monitorizando las administraciones. El resto pues no se le está dando el valor que realmente tiene y bueno, ya yo creo que esto se sabe en la industria y es una inquietud. Todos los desarrolladores estamos preocupados porque al final no cuidar estos valores de sostenibilidad o no medirlos o no tenerlos en cuenta, pues está haciendo que empiece a haber un rechazo a las energías renovables en ciertas comunidades. Entonces, bueno, pues es un problema que está ahí, que hay que atajar y bueno, nosotros nos lo estamos tomando muy en serio. Bueno, sí, yo espero que vayamos avanzando en este Claro. sentido. En otros países hemos visto, como en Italia, por ejemplo, ¿no? Que el tema de la agrovoltaica se está poniendo ya, digamos, de forma normativa, regulatoria, ¿no? en los desarrollos de las plantas y demás. Bueno, yo espero que sí que poco a poco vayamos avanzando y se vayan introduciendo estos criterios. Y en tu opinión, ¿qué aporta realmente, desde tu punto de vista de desarrollador, qué aporta Enviroscale a los desarrolladores de energía renovable? Bueno, aporta pues un mayor control. Al final Enviroscale tiene una lista de requisitos que cumplir que está perfectamente definida, que está validada por terceros y que al final pues es una herramienta para conseguir la excelencia en la fase de desarrollo. O sea, no te
te hace más difícil las cosas, pero te las hace más difícil porque al final tienes que cumplir más requisitos, pero que aportan definitivamente muchísimo más valor que el mero hecho de obtener los permisos y empezar a construir la planta. Yo creo que es una herramienta clave para eso, para lo que comentábamos antes, para empezar a tomar en cuenta factores que no se han tenido hasta ahora y mantener pues, una buena disposición de las comunidades locales, sobre todo para el desarrollo de los proyectos. No sé si lo habéis planteado, pero bueno, ¿podría utilizarse, en tu opinión, este tipo de soluciones como las de Enviroscale para los procesos de fusiones y adquisiciones, ¿no? Los M&A? Sí, bueno, también lo ha comentado Jorge, o sea, hay compañías en el sector y grandes consumidores que se están tomando muy en serio todos estos factores de sostenibilidad, no solo de descarbonización. Y bueno, ha mencionado Google, pero como Google, pues hay Apple y hay un montón de compañías más que tienen esto en cuenta y en la medida en que este hambre de sostenibilidad se vaya expandiendo, nosotros entendemos que en algún momento una herramienta como Enviroscale va a ser clave para que haya proyectos que se puedan vender a terceros y proyectos que no se podrán vender porque pues, no han cumplido con los requisitos de sostenibilidad que está demandando el mercado cada vez más. Bueno, cuando hablamos un poco de las trabas que se encuentra el sector renovable en España, que vive en muy buen momento, como todos sabemos, bueno, siempre se menciona el tema de las administraciones, ¿no? de las licencias, de las autorizaciones, en fin, este tipo de cosas que no funcionan como deberían de forma ágil, ¿no? que muchas veces desde las empresas estáis reclamando, ¿no? ¿Crees que servicios como el de Enviroscale podrían servir para impulsar, para desatascar, en fin, no sé cómo decirlo, para mejorar un poco el funcionamiento de estas concesiones administrativas? Sí, bueno, a ver, o sea, por una parte debe haber una voluntad política de ir aceptando esta clase de herramientas de certificación, pero desde luego si o sea, con un proceso sólido certificado a través de blockchain con terceros independientes que están valorando las plantas, la sostenibilidad, definitivamente las administraciones públicas podrían tomar, digamos que a Enviroscale como notario de haber cumplido ciertos requisitos administrativos y obviamente acelerar y desatascar pues, los actuales procesos de revisión de autorizaciones de proyectos renovables que están paradas porque la administración no da abasto. Muy bien, Javier, pues muchas gracias por tus aportaciones. Estamos ya cerca de la finalización del webinar, pero bueno, quería darte paso también ahora a Meritxell, bueno, hacer un pequeño resumen un poco del contenido de hoy, que nos expliques un poco tu visión final de Enviroscale. Pues muchas gracias, Javier. Efectivamente, como hemos visto por los comentarios tanto de Jorge como de Javier, son comentarios de una comercializadora como Próxima Energía y de un desarrollador como es Powertis, verdaderamente hay una demanda social, hay una demanda tanto del cliente final para ser capaz de elegir, que quiere elegir y que quiere saber de dónde procede la energía que está consumiendo, como por parte de los propios desarrolladores que necesitan herramientas para medir la sostenibilidad de la energía. Por tanto, se asienta en una verdadera demanda, proporciona soluciones reales a muchos grupos de interés diferentes y da una solución real a una problemática que existe a día de hoy, ¿no? En ese sentido, nuestros siguientes pasos pasan por, bueno, pues ahora a día de hoy Enviroscale depende 100% del grupo Soltec. Mencionábamos al principio que nace fruto de este proceso de la incubadora de Soltec Power Holdings, de Aurora, que ha explicado Iván Soto, pero en el futuro, en el futuro cercano, es decir, en los próximos meses, nuestra idea es buscar herramientas de financiación para Enviroscale que nos permitan acelerar nuestro crecimiento, porque esta necesidad y esta demanda de Enviroscale que vemos a día de hoy en España es exportable a otros países, no solo en Europa, sino también a nivel global. La generación energética, tengamos en cuenta que es a nivel global y los desarrolladores se encuentran a nivel global. Por tanto, nuestra idea es crecer y crecer rápido y para ello necesitamos, bueno, pues necesitamos gasolina, ¿no? Y esa gasolina pues la queremos salir a buscar en el mercado y levantar una ronda de financiación en los próximos meses. Y que poco a poco, bueno, pues lo más probable es que Soltec Power Holdings mantenga una participación en Enviroscale,
Scale, pero dar cabida a nuevos inversores dentro de el propio proyecto. Es un proyecto muy escalable, es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que proporciona una solución real a una necesidad que existe en la industria, no solo solar, también, bueno, pues al final es un scoring de sostenibilidad energética independientemente, reitero, de la forma de generación de la energía. Ya contamos con 2 comercializadoras adheridas al proyecto, que son Próxima Energía y Juan Energy, y contamos también con clientes que quieren, con empresas que quieren demostrar que la energía que están consumiendo es sostenible y no solo renovable, como son BlueTab, que es una compañía de IBM, EY, nos ha confirmado su compromiso y quiere ser los primeros clientes de Enviroscale, por supuesto el grupo Soltec. Asimismo, Kio Data también nos ha confirmado su interés en ser uno de los primeros clientes de Enviroscale. Ya tenemos casos de éxito lanzados, Javier, es decir, esto no es un... ya lo hemos aterrizado. Sí, ahora un proyecto sobre el que realmente ya habéis hecho el estudio y habéis visto un poco los datos. Sí. Ya lo hemos trabajado en 2 proyectos de la región de Murcia. Hemos realizado el scoring sobre estos 2 proyectos y, como te digo, bueno, pues la idea durante el ejercicio 2023 es escalar el proyecto, buscar financiación y hacer llegar, bueno, pues las bondades de Enviroscale a los diferentes grupos de interés a los que beneficia, fundamentalmente desarrolladores, comercializadoras y grandes consumidores de energía. Muy bien, pues bueno, yo creo que el futuro es bastante optimista para vosotros, sobre todo bueno, por la innovación, ¿no?, que estáis aportando al sector y por una demanda real. Y bueno, plantas y empresas interesadas seguro que nos van a faltar en España y en otros sitios, porque realmente esto es aplicable a plantas eólicas, fotovoltaicas, biomasa, en cualquier lugar del mundo. Así que bueno, vamos a ir cerrando ya el webinar de hoy y doy las gracias a todos los ponentes que han estado con nosotros. Solo recordar una vez más que todos aquellos que queréis consultar de nuevo el webinar, lo vais a tener de forma íntegra el vídeo en la propia web del evento y también las presentaciones en PDF que ha hecho tanto Meritxell como los anteriores ponentes, las tenéis disponibles para consultar y para tener, si tenéis alguna duda, pues poder contactar con ellos. Así que nada más, Meritxell, muchas gracias, como te decía, por tu intervención y nos vemos en próximos webinars de energética. Un saludo a todos. Muchísimas gracias a vosotros, Javier. Un saludo. Un saludo.